Esquina de Ideas, episodio número 15. Toma uno. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 15 de Esquina de Ideas Podcast. Mi nombre es Gabriel Santana, me pueden decir Gabo. Y yo soy Andrés Scholetter, Chola. Y bueno, hoy le estamos dando la bienvenida a este episodio número 15, pero primero queríamos agradecerle a todas las personas que se han sumado en la última semana, que tuvimos este episodio que estuvo muy bueno con el profesor John Magdaleno. Pasó las 50.000 reproducciones, cosa que no habíamos logrado nunca en el canal. Estamos muy contentos y se han sumado más de 1.000 personas a este espacio que yo creo que esa repercusión muestra el rol que estamos jugando de ser un espacio en Venezuela donde se toquen los temas de la realidad, de la coyuntura venezolana, con especialistas, con analistas, y alguien nos comentaba en uno de los videos, ponía, no es muy fácil decir eso desde afuera. Alguien comentó, y yo le contesté desde mi cuenta personal, como que no, todo lo que estamos ahí hablando, estamos en Venezuela. Pero la reflexión me pareció chévere, fue bueno, capaz se siente que es un espacio donde la gente dice cosas que lastimosamente poco se escuchan hoy en Venezuela debido a la censura. Y yo, antes de arrancar, lo que quiero es agradecer a la valentía de todos nuestros invitados, sobre todo los que han venido después de las elecciones, al profesor Guillermo Telaveleo, a Ana Milagros, al profesor John Magdaleno y a nuestro invitado del día de hoy, Asdrúbal Olivero, por esa valentía de venir. Sabemos lo que significa estar en un espacio como este, lo que significa expresarse con normalidad, lo que significa describir la realidad venezolana, y es algo que nosotros valoramos y que de verdad apreciamos mucho, y sabemos que los que nos escuchan y los que ven este espacio lo hacen también. Así que bueno, agradecido con todos los que se han ido sumando y esperamos que cada vez esta familia de Esquina de Ideas Podcast vaya creciendo. Sí, bueno, gracias por estar aquí, Asdrúbal. No, gracias a ustedes por invitarme. De verdad que estoy muy complacido de estar aquí en el podcast de ustedes y súper contento pues de la pegada y del éxito que han tenido en este inicio. Estamos arrancando. Felicitaciones primero por el episodio número 100 de Tertulia y Dinero. Sí, vale, gracias. Ahí vamos, sumando. Son inspiración para nosotros también lo que hacen ustedes. Son pocos los podcasts como venezolanos. Sí, no hay tantos podcasts así que sean referencias para uno. Yo además conozco a uno de los productores de ustedes, que es un gran amigo, y bueno, uno trata de aprender de quienes lo están haciendo bien, y para nosotros, cuando tuvimos a Ana Milagros Parra, hablamos de Admedias Podcast, claro, y Tertulia y Dinero también. Sabes que cuando presentamos a John, yo le decía a él que él es uno de los analistas políticos que yo más respeto en la actualidad, y que siempre su análisis previo al 28 de julio, después lo que terminó ocurriendo, uno de los escenarios que él dibujaba fue tal cual lo que ocurrió, y que bueno, yo lo respeto. Y hoy que te tengo acá, aprovecho para decírtelo, ya te lo he dicho antes porque nos conocemos hace muchos años. Hoy creo que tú eres una de las grandes voces de la referencia en materia económica que hay hoy en el país. Siempre te escucho, y también creo que no solo tu análisis, sino tu proyección, como la manera en la que explicas la economía siempre es algo que, muchas gracias, Chola, que a mí me inspira, y bueno, valoro por eso mucho tus palabras. por eso estás hoy acá. Mira, bueno, ya para entrar en materia, yo creo que una de las cosas que es fundamental en la economía para que haya crecimiento económico, para que haya prosperidad, es la confianza. Y hoy, después del 28 de julio, bueno, yo quería arrancar por ahí preguntándote cómo tú sientes, después de todo lo que pasó, que está hoy la confianza, y cómo ves cómo ha transcurrido al menos el mes de agosto y ahora septiembre. Fíjate, la verdad que estoy bastante preocupado. Para mí el 28, y voy a empezar por allí, el 28 de julio, o la elección presidencial, era una gran oportunidad para Venezuela. No solo desde la perspectiva política, obviamente, sino desde la perspectiva económica. Porque este país, que tuvo una de las peores crisis en la historia contemporánea, además un país que tuvo una caída de casi 80% entre 2014 y 2021, hay que verle la cara a eso, es una crisis que además no ha sido provocada por una guerra o un desastre natural. Entonces eso pone a la crisis venezolana en un nivel casi que inédito en estos últimos años. Y salir de allí y recuperarnos de allí amerita construir consensos
políticos institucionales, reducir el conflicto. Entonces, yo creo que la elección del 28 era una oportunidad y yo venía insistiendo que la clave era el reconocimiento de esa elección. Es decir, que el resultado, bueno, se respetara, saliese un gobierno reconocido, bien sea que ganara Nicolás Maduro o que ganara la oposición, pero que se respetara la voluntad de la gente, se reconociera, eso iba a permitir desmontaje de sanciones, iba a permitir probablemente que atracción de inversiones en sectores claves como petróleo, gas, minería, volver a sentarse con los organismos multilaterales para planes de desarrollo importantes, reestructurar la deuda, que es un gran problema que tenemos, empezar a solucionar problemas de servicios públicos, tomar los activos que tiene Venezuela que están afuera. Es decir, todo eso redundaba a construir una situación económica de crecimiento permanente y de bienestar. Lamentablemente, y por eso quise arrancar por ahí, eso no es lo que avisoramos. Es decir, lamentablemente el 28 de julio no resolvió el conflicto, lo exacerbó, porque tenemos pues unos resultados que no son aceptados porque hay evidencia clara que no reflejan lo que la gente ese día votó. Y si tú no resuelves ese problema base, bueno, ¿dónde obtienes legitimidad? Claro. Que es base de confianza. Es decir, ¿cómo puedes ir a un proceso de desmontaje de sanciones con estos resultados? ¿Cómo puedes atraer inversiones masivas, más allá de lo que pueda venir de un empresario chino o indio o turco? Hablo de que Venezuela se inserte en la dinámica internacional para atracción de inversiones. ¿Cómo te sientas con el FMI, con el Banco Mundial, con el IBI? Entonces, nada de eso, lamentablemente, lo tenemos. Y bueno, después del 28, que no tenemos eso, lo que hemos visto, yo lo llamo como un duelo. Obviamente eso escapa de la dinámica de la economía, pero hay una porción importante del país, y yo diría que mayoritaria, que, bueno, está en duelo. Y ese duelo, si bien no es una manifestación económica, tiene consecuencias en la economía. ¿En qué se manifiesta? Del lado del consumidor, bueno, se manifiesta en un consumidor que es mucho más comedido en sus decisiones, que siente una frustración, que no tiene claridad en el futuro y que por lo tanto, bueno, empieza a estar en un modo ahorro, pero en un modo ahorro fuerte, es decir, gasto en lo necesario, empiezo a pensar en el futuro, empiezo a ver escenario, reduzco entonces todo lo que es, digamos, no prioritario, que es alimento, medicina, entonces la salida, los viajes, la ropa, el confort, la recreación, esos también son sectores importantes y te afecta. Del lado de las empresas, no es que van a cerrar y se van a ir, no estamos aquí tampoco para ser profeta del desastre, las empresas siguen y muchas empresas en Venezuela, pero también te replanteas tus planes, es decir, bueno, mira, yo pensaba abrir 8 tiendas, ¿de verdad tiene sentido abrirlas? Empiezas a pensar, a detener. No voy a decir que a reducir, pero sí por lo menos detienes. Nos ha pasado. Nosotros trabajamos con proyectos de consultoría. Muchos proyectos están paralizados. No, déjame ver qué va a pasar. Porque hay un componente fuerte de incertidumbre. La gente, empresas y ciudadanos no tiene claridad de lo que va a pasar. Si bien la incertidumbre siempre existe, es inherente a la economía, por eso la gente toma riesgo, pero yo creo que en este momento y tras lo que ocurrió el 28, el nivel de incertidumbre es alto y para mucha gente, empresarios y consumidores, le cuesta visualizar lo que va a pasar. Acabamos de ver los números, por ejemplo, de ventas comerciales, un indicador importante. Estaba esperando el cierre de agosto, lo tuvimos hoy, justamente al momento de hacer esta grabación. Bueno, una caída de 20%. Wow. Es la peor en todo el año. Eso es comparado con el agosto del año pasado. Es el peor mes de todo 2024 y te habla del frenazo que está el tema de la economía. La liquidación de dólares que hace el gobierno cayó más de 50% también, y por eso la brecha entre el tipo de cambio oficial y paralelo se abrió con todas las distorsiones que eso genera. Entonces, ahí tú tienes pues evidencia, dos datos, pudiéramos tener muchos más, de cómo lo político impacta la economía. Entonces, en resumen te diría que
esta es una economía que corre el peligro de quedarse estancada, de no crecer. Y el problema de no crecer es que no vamos a tener bienestar para todos, sino unos pocos. Y ese para mí es la preocupación más fuerte que tengo sobre lo que pasa en Venezuela. ¿Existe, Asdrúbal, la posibilidad de volver a situaciones parecidas a la crisis de 2017, 2019? Hiperinflación, desabastecimiento, hambre. Fíjate, Gabo, hablemos de probabilidades, ¿no? Obviamente, siempre en economía esas cosas pueden pasar. Tú sabes que en economía, lo decía un ministro argentino muy famoso de Menem, Cavallo, que los países no tocan fondo. Siempre pueden estar peor. Y en el caso de Argentina, decía él, llegamos al fondo del mar, sacamos una pala y seguimos cavando, ¿no? Yo, sin embargo, si tú me lo planteas desde la perspectiva de nuestro análisis, yo veo baja probabilidad de que eso ocurra. Es decir, que volvamos a la hiper, que volvamos a la escasez del 2017-18. Hay unas dinámicas que han cambiado. La más importante de todas es la dolarización. La dolarización informal, desordenada como es, pero es un dique. Es una contención para muchas cosas. Y a mi juicio, hoy en día es más ventajosa que desventajosa. Pero, y fíjate que tu pregunta conecta con el final de lo que me preguntaba Chola, pero el problema de Venezuela, a mi juicio, no es volver al 17-18. El problema es de una economía, yo lo llamo, una frase que sé que a mucha gente le pega, estabilizada en el foso. O sea, una economía que no crece. Una economía donde se desarrollan pocos sectores, pocas regiones, pocas personas. Yo hablo de la triple desigualdad. Pocos sectores crecen. Pocas zonas del país tienen dinamismo, destacando la región capital, y pocas personas pueden cubrir todas sus necesidades y tienen bienestar. Y esa es una economía que no sirve para todos. Ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos y que a mí me preocupa muchísimo es que Venezuela está cada vez más lejos del contexto de América Latina y se parece más a un país de África, sin desmerecer a África, pero en términos de características similares: alta desigualdad, graves problemas de servicios públicos, problemas de vialidad que hacen que prácticamente no se conecten. Nosotros vivimos en burbujas. O sea, los que estamos en Caracas, los que están la conectividad en el país se ha afectado, la conectividad hacia el exterior se ha afectado. Los problemas de servicios públicos son muy marcados, los problemas de infraestructura, los servicios además claves como educación y salud prácticamente se han privatizado. Si tú no tienes dinero, no tienes hoy educación de calidad, hay que decirlo. Entonces imagínate lo que estamos formando, una pequeña élite que se forma, que estudia y que son a lo mejor los que van a tener el liderazgo de este país, pero es una élite. Entonces la educación como vehículo de ascenso social fue destruida. Eso es terrible. Terrible. La salud, solo 6% de la población venezolana tiene un seguro médico, seguro privado. Entonces, si tú te enfermas hoy, ¿cómo puedes cubrir el tratamiento, una emergencia médica, una pernota en UCI? No tiene la gente capacidad para eso. Entonces, resolver eso con esta dinámica política insisto, no estamos diciendo que es que no, ahora se acabó la economía, nadie invierte. No, aquí va a seguir gente invirtiendo, van a haber empresas que van a prosperar, va a haber gente que le va a ir bien. Eso yo no lo niego. Es más, trabajo con mucha de esa gente porque soy consultor en economía. El tema es el agregado. ¿Eso es la solución? ¿Eso le da bienestar a todo el mundo o a las mayorías? Yo creo que no. Entonces, tener un país de burbujas, tener un país de nichos, no es la solución. Yo coincido contigo, Asdrúbal, en que la dolarización fue fundamental para que al menos la economía empezara a estabilizarse de cierta forma. Pero ahorita, recientemente, después del 28 de julio, vemos otra vez, tú lo mencionaste hace un rato, que el diferencial cambiario se vuelve a abrir y eso creo que genera un costo financiero alto para la gente que tiene que estar obligada a recibir bolívares a la tasa del BCB, o sea, el pago en dólares a la tasa del BCB, y en cambio el dólar paralelo con una diferencia ya de alta, que yo le comentaba a Gabo justo antes de que tú llegaras, que hace poco tuve que hacer un pago equivalente a $100, pregunté si podía pagar en bolívares, me dijeron que sí, y vendí esos dólares a la tasa del dólar paralelo
alguien que me dio los bolívares y yo digo, cónchale, me terminé el pago que me tenía que hacer en $100, terminé gastando un poco menos de $90. Claro, Entonces, te benefició. claro, me benefició a mí, pero yo después pensaba en la persona que está recibiendo esos bolívares. Claro. Cómo eso lo perjudica, porque cuando se tenga que voltear a comprar dólares, bueno, se le complica la situación. Entonces, te quería preguntar, bueno, sobre esos costos financieros, no solamente ese, también el recibir dinero en efectivo, que después bancarizar eso también tiene un costo. ¿Por qué hoy quienes están en el poder no terminan haciendo algún tipo de evaluación o algo que haga que esas tasas se equiparen? También entendiendo que si tienes dólares a una tasa más alta, si el gobierno vende esos dólares de productos de la renta petrolera, por ejemplo, tendrías capacidad de tener más bolívares también. O sea, es decir, yo sé que ellos hasta ahora lo han hecho para proteger la inflación en el corto plazo, pero digamos, ¿eso es viable? ¿Ese diferencial es viable en nuestra economía en los próximos meses? Sí, es una pregunta que tiene varias aristas, ¿no? En primer lugar, la dolarización en Venezuela es muy sui generis. Es una dolarización muy a la venezolana, muy tropicalizada, no es formal. De hecho, ese es un debate interesante. Hay colegas y personas que dicen que aquí no hay dolarización, porque no hay un acuerdo formal entre el Banco Central y la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, o lo equivalente, porque como Estados Unidos es un país descentralizado fuertemente, federal, también su estructura de reserva de bancos centrales también descentralizada, ¿no? Pero digamos que es el equivalente. Entonces no existe ese acuerdo, pero yo sí creo que en la práctica Venezuela tiene una dolarización. O sea, la mayoría de los precios en la calle están en dólares, la gente sus ahorros los tiene en dólares, puedes pagar en dólares, y el dólar se ha convertido como que el elemento de confianza de las transacciones. Tú le tienes una deuda a Gabo, Gabo te debe una plata y Gabo te va a decir, tú me debes $100. Yo se lo voy a poner en bolívares a veces. Me lo pagas en 5 meses, 6 meses, pero sí. es el equivalente a la tasa de ese momento, sea BCB, sea paralela, pero la tasa que esté me pagas mis $100. Entonces, es un elemento que incluso revitalizó el crédito comercial. Entonces, esa dolarización, como es una dolarización informal, viene atada a lo que los economistas llamamos costos transaccionales, que vienen dados, bueno, justamente porque no es reconocida. ¿Dónde vienen esos costos? Bueno, número uno, el manejo del efectivo. Al no haber acuerdo, no tenemos la variedad de monedas y billetes como en Estados Unidos. Entonces, pagar con con dólares en Venezuela es un suplicio, claro, porque no hay vuelto exacto, tienes que aceptar que te den una parte en dólares y una parte en bolívares. Yo siempre bromeo que cuando estoy en una caja y veo que el de adelante va a pagar con un billete de dólar, me frustro. Te cambia de digo, caja. oye, ya esto se va a demorar, porque entonces el hombre paga, dame el billete, este billete está muy feo, no, yo espero, te voy a hacer un pago móvil, y tú ahí esperando, oye, me tengo que ir. Entonces, genera fricciones transaccionales, también se le conoce en economía, porque no hay una provisión. La gente se molesta, pero también hay que entender, un comerciante no tiene billetes de 1, moneditas. O sea, si a mí me dicen, tú tienes un billete de 100 y lo que vas a pagar es 32,50, claro, proveer los 68, los 67,50 es complicado. Te terminan dando unos caramelos. Entonces, como parte de eso es una fricción, el manejo del efectivo. Tienes un segundo problema, lo que tú decías. Me pagaron, imagínate una empresa en Venezuela, un caso típico que conozco, telecomunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones que proveen, por ejemplo, internet de fibra, la mayoría de sus proveedores no están en Venezuela, están fuera de Venezuela, ¿no? Entonces, tú recibes pago en efectivo de muchos de tus clientes. Pagando el internet, te lo pagan en efectivo, recibes el efectivo. ¿Cómo le pagas al proveedor internacional si tú tienes el efectivo aquí? No hay corresponsalía. La corresponsalía, para quienes no manejen el término, es el proceso en el que el dinero de Venezuela sale y llega a las cuentas de otros países. Es el banco intermediario que une un banco de Venezuela con un banco en Estados Unidos, un banco en Panamá. Eso se llama corresponsalía. Parece estúpido, pero es muy importante. En Venezuela, la corresponsalía está afectada principalmente porque el Banco Central está sancionado.
Y el garante en todos los países del mundo, el garante ante los corresponsales es el Banco Central. Y aquí el Banco Central está sancionado. Entonces, no es que no hay corresponsalía, pero es una corresponsalía muy limitada, no puede ser masiva y genera fricción. Entonces, esa empresa tiene que agarrar el efectivo y empezar a buscar a alguien que tome el efectivo y se lo ponga en sus cuentas afuera. No son hermanitas de la caridad. No. Quien hace eso cobra. Y eso es un costo financiero. 3, 4, hasta 5%. Entonces ya tú allí, 5% de costo, que no se lo cobraste probablemente en la factura. Luego tienes lo que tú mencionabas. Y perdonen que me demore explicándolo, porque esto es muy importante, porque mucha gente a veces no entiende cómo funciona esto y pone toda la culpa en el comerciante o en la viveza criolla, porque ese desgraciado que me cobra paralelo, sin entender todos estos elementos de distorsión que no tienes por qué saberlo, porque son cosas a lo mejor muy técnicas, pero que terminan afectando el negocio. El otro es lo que tú decías, un comerciante típico está obligado, porque la SUNDE te supervisa, el CENIAT, a cobrar a la tasa oficial. Mayoría de los comercios. Hace poco vi otra vez el primer video del Asunde en un negocio diciendo que están especulando por... Es que antes te fiscalizaban por la regulación de precios, eso ya no existe, o por lo menos ya no es el nivel de fiscalización fuerte. Hoy la fiscalización dura cumple con la tasa del Banco Central. Por eso tú ves los comercios formales más grandes, no voy a nombrar a nadie, pero cadenas de supermercado, cadenas de farmacia, etcétera, que tienen que cumplir con la regulación. Claro. Pero sus proveedores, que no los ves en la calle, que probablemente no van a recibir visitas de la SUNDET, que probablemente muchos de esos proveedores también tienen que hacer pagos afuera, porque nosotros dependemos de mucha importación, te dicen, mira, yo no le puedo pagar a mi proveedor en Panamá, en Estados Unidos, en Turquía, a tasa oficial. Porque yo no estoy comprando los dólares en los bancos, no me están dando. Yo lo compro a paralelo, así que me pagas a paralelo. Entonces esa es otra distorsión. Yo te estoy cobrando a ti, Chola, un producto a 36.50, pero cuando voy a pagarle al proveedor, él me dice que se lo pague a 42, 43. ¿Quién asume ese diferencial? Eso también va. Y es bastante dinero. O sea, claro, los negocios tampoco son hermanitos de la caridad. Entonces empiezan bueno, mira, vamos a subir un poquito en dólares para poder compensar. Vamos a tratar de dar descuentos si me pagas en dólares para que la gente me pague en dólares y tratar de poner un poquito más costoso en bolívares. Yo entiendo, no lo quito, que eso genera molestias al consumidor. Pero lo que sí creo que es relevante es que también pensemos quién es el culpable del tema o quién genera la distorsión. ¿Es el comerciante o es el sistema que no está bien? Porque entonces ahí vamos a la raíz de tu pregunta. ¿Cómo solucionar eso? Exacto. Que es lo que se pregunta la gente. Tal vez lo de la corresponsalía es más complicado porque es tema de sanciones, pero la brecha, cuando los economistas hablamos de la brecha, nos referimos a la diferencia de la tasa paralela y la tasa oficial. Sí la puede controlar el Banco Central. Tú tienes dos maneras de controlar esa brecha. Parece una perogrullada, pero es importante. O lo haces interviniendo en el mercado paralelo. El gobierno tiene mecanismos para hacer eso. Lo ha hecho en el pasado. ¿Qué hace? Bueno, coloco oferta en el mercado paralelo y hago que retroceda, ¿verdad? Entonces yo puedo también generar una política donde esa tasa que en este momento no la he visto hoy, pero que puede estar por el orden de 42, 43 bolívares por dólar, yo puedo forzar a que eso retroceda. O puedo ajustar la tasa del Banco Central. Si tú me preguntas a mí, Adruel Olivero, yo ajustara la tasa del Banco Central. Yo creo que la tasa del Banco Central en este momento es una tasa que no refleja la realidad del país, que no ha absorbido toda la inflación y que está artificialmente, no me gusta mucho la palabra artificial, pero que está en términos reales muy barata para su valor de equilibrio. ¿Y qué debería moverse? Debería moverse incluso en el corto plazo hacia niveles de 40. Cuando hablo de corto plazo, 30, 45 días.
Tú deberías ajustar. Esa es labor del Banco Central. Y cerrar esa brecha. Esa brecha no debería ser superior a 5%. De hecho, tuvo mucho tiempo que el gobierno lograba que eso se mantuviera. Ahora es que ha permitido esa desviación, probablemente tratando de que la inflación no suba, pero lo que tú estás haciendo es comida para hoy o pan para hoy, hambre para mañana. Estás esforzándote en contener inflación hoy, estás permitiendo que abra la brecha. Si no actúas a tiempo, y yo creo que todavía el Banco Central tiene tiempo, eso lo que te va a generar es unos desequilibrios y en cuestión de meses la inflación se va a desbordar y tampoco tiene sentido. Entonces creo que tienes que actuar sobre la brecha. Otro elemento para cerrar es: yo sí creo que hay una resistencia ideológica hacia la dolarización. Obviamente la dolarización le sacó las patas del barro al gobierno. Y si aquí vienen sanciones más duras, la dolarización va a ser utilizada para darle oxígeno a la economía. Eso ha ocurrido. Pero en la lógica gubernamental es un mal necesario, que en la medida que ellos se sienten más cómodos, la tratan de restringir. Fíjate que cuando las sanciones se relajaron, entonces ellos pusieron el IGTF, eliminaron las transferencias. O sea, al final hay una resistencia ideológica. Es lamentable porque yo creo que Venezuela pudiera estar mejor si el gobierno flexibilizara la dolarización. Que, ojo, no significa que renuncien a tener bolívares. Es un ecosistema donde convivan los bolívares y dólares, pero donde yo, por ejemplo, puedo permitir compensación en dólares, es decir, que si yo le pago a Gabo en su punto de venta con una tarjeta de banco en divisas, él no reciba bolívares como recibe hoy, sino que también reciba divisas. Que yo pueda, si yo tengo cuentas en dólares en el banco A y tú tienes cuenta en dólares en el banco B, yo te pueda transferir de mi banco a tu banco, como lo hago en bolívares. Eso es un sistema de compensación interno, ¿verdad? Que yo pudiera a lo mejor establecer una estructura regulatoria para prestar con dólares. Fíjense algo, hoy hay 4 veces más dólares en Venezuela en efectivo que bolívares. Eso significa que el crédito, que es un gran problema que tienen las empresas, pudiera fluir o pudiera ser mayor si yo incorporara los dólares. Entonces, hay elementos con la dolarización que todavía nosotros no hemos explotado porque el gobierno ha sido muy restrictivo. De acuerdo. Comentabas en tu intervención anterior el tema de los sectores y cómo hay algunos que se han desarrollado más que otros, pero hay uno en particular que creo que marca en muchos sentidos la economía venezolana, que es el petrolero. ¿Cuál es tu lectura de la situación del sector petrolero? Si tú lo ves en una perspectiva, es que depende como todo en la vida de dónde partas, ¿no? Si tú partes de hace 3 años, está mucho mejor. Prácticamente hace 3 años, sobre todo en momentos de pandemia, Venezuela llegó a producir casi 300.000 barriles diarios. Hoy estamos más cerca de 900.000 barriles diarios, ¿verdad? Pero si tú lo comparas con el momento que llegó Maduro al poder, bueno, en ese momento producíamos más de 2,5 millones de barriles. Entonces estamos muy lejos de nuestro potencial. Efectivamente, tenemos un sector petrolero que sí, la verdad que el chavismo ha sabido reinventarse, hay que reconocerlo. Se apoyaron con los iraníes, tuvieron apoyo de Rusia y de China para conseguir nuevas rutas para colocar el petróleo, lograron negociar con la administración Biden y el efecto de Chevron es muy importante y hoy vendemos nuevamente petróleo en Estados Unidos. Entonces tenemos un elemento donde tenemos petróleo colocado en Asia, colocado en Estados Unidos, tenemos cierta capacidad de refinación. Hemos logrado mantener y elevar ligeramente la producción, pero es insuficiente. Con 900.000, y fíjate que lo conecto con el origen de esta conversación, con 900.000 barriles no puedes garantizar la sostenibilidad del Estado y la dinámica del país. Lo más triste, Gabo, es que tenemos potencial para producir mucho más. O sea, en este momento, si Venezuela hubiese cumplido el famoso plan de Chávez
y de Ramírez de Siembra Petrolera, nosotros estaríamos cerca de casi 7 millones de barriles. Imagínate cómo sería la realidad. O sea, potencial tenemos. Ahora, ¿cómo sacas tú todo ese petróleo? Y vuelvo a... Perdóname lo reiterativo. En las condiciones políticas actuales, no vemos caída, pero a mí me cuesta pensar en las condiciones políticas actuales. ¿Y cuáles son esas condiciones políticas actuales? Un gobierno que no tiene plena legitimidad, un gobierno con sanciones, a pesar de que tiene licencia, y un gobierno donde le cuesta insertarse en el comercio internacional. A mi juicio, es muy optimista esperar un incremento de producción más allá de 1.200.000 barriles. ¿Por qué? Okay. Porque el tema, y tú dirás, bueno, pero es que las empresas pueden operar con cualquier gobierno. Es verdad, pero mientras nosotros tengamos sanciones secundarias, ¿eso qué significa para que la gente me entienda? Porque hay mucha gente que tiene la idea, sobre todo cuando uno habla de las sanciones, que no, es que las sanciones solo afectan el chavismo y solo son para funcionarios. Una media verdad, porque no es tan así. La sanción secundaria significa que si yo soy una empresa, vamos a llamar europea, y hago negocios con Venezuela, yo me expongo a que Estados Unidos diga, como tú estás haciendo negocios con Venezuela, aunque tú no eres americana, yo puedo decidir que tú no hagas negocio en Estados Unidos. ¿Eso qué hace? Que una gran cantidad de empresas se inhiban porque, oye, tú no vas a perder el principal mercado del mundo, que es los Estados Unidos, el sistema SWIFT con el dólar que está... Entonces, el riesgo, el castigo es muy alto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos atraer más actores petroleros para aumentar la producción con esas sanciones? Entonces, la eliminación de sanciones y la legitimidad, ¿verdad? De además una ley que ampare todos esos contratos, es un elemento central para que la producción crezca significativamente. Que nosotros vamos a seguir teniendo actores aquí, sí, por supuesto. Empresas chinas, creo que Rusia va a estar muy activa, ojalá siga Chevron, algunas europeas, pero no masivo. Y nosotros necesitamos más que sean masivas para poder elevar la producción. Entonces, fíjate que al final todo esto uno lo pudiera resumir que pareciera que el chavismo ha decidido gobernar sobre una especie de ceniza. Es decir, yo retengo el poder, porque eso es lo que ellos han decidido, yo me quedo con el poder en una economía chiquita, con potenciales limitados, pero bueno, yo lo gobierno. Ese para mí es el punto que tenemos acá. Sí. Y en esa economía pequeña, ¿qué rubros? A mí me gusta mucho en tus redes, yo te sigo por Instagram y a veces la gente te hace preguntas y tú siempre estás hablando rubro por rubro, cómo ves, no sé, el turismo, el sector inmobiliario, el comercio, la agricultura. ¿Qué rubros tú crees que en esa economía pequeña hoy tienen posibilidad de crecimiento en el país y cuáles rubros quedan completamente afectados? A mí me decía un amigo que se dedica al turismo, por ejemplo, que el mes de agosto, me impresionó esa cifra de 20% menos que nos comentaba. Me dice, el mes de agosto en la isla de Margarita, por ejemplo, que estaban esperando que hubiese más o menos la misma cantidad de turistas que hubo el año pasado, hubo una recesión gigantesca porque probablemente mucha gente dejó de ir de vacaciones para allá, y así cuando uno va pensando en cada uno de los rubros, yo pienso por ejemplo en el rubro inmobiliario. Esa incertidumbre probablemente hace que el mercado inmobiliario también esté bastante paralizado o que los precios con esa incertidumbre se muevan mucho más de lo que estaba ocurriendo antes. Fíjate, en esta economía hay 5 sectores que les ha ido muy bien y que yo creo que les va a seguir yendo bien. ¿Qué significa que les ha ido bien? Que han crecido muy por encima del promedio. Hay 2 que creo que todos lo tenemos clarísimo, porque obviamente un país que se ha empobrecido... No, mentira. Un país que se ha empobrecido, es lógico que la prioridad de la gente, ¿cuáles son? Alimentarse y las medicinas. Entonces, obviamente, el sector alimentos
sobre todo la agroindustria, ha tenido un crecimiento significativo. Estados como Portuguesa, ciertos rubros, tú ves la cantidad de marcas de alimentos que han surgido nuevas. Sí. Tú ves, por ejemplo, en harina precocida, como hay una competencia súper importante. Hay una marca ahorita muy destacada, una empresa que sacó su harina. Entonces, ahí ves un dinamismo. El sector alimento viene siendo La competencia de los pollos. muy dinámico, ¿no? Los pollos, No, los pues. huevos. Bueno, porque es lo básico. Salud es otro sector impresionante lo que ha crecido, la producción de medicamentos en Venezuela, laboratorios que de verdad han hecho un esfuerzo titánico, casos como Leti, Calo, Pharma, impresionante. Se fueron los laboratorios internacionales, aquí ya no hay más que uno u otro, y entonces los nacionales, parte del proceso de resiliencia y de transformación, dijeron: nosotros no nos vamos a morir aquí, vamos a producir. Y hoy tú tienes una oferta súper interesante de medicamentos nacionales de altísima calidad. Es otro sector que está creciendo, el sector de salud, producción de medicamentos. Y los servicios médicos, porque los médicos han logrado ajustar su tarifa. Ustedes lo deben recordar que por allá en el 17, 18, tú ibas a una consulta médica y no le da pena. Le tenías que pagar a un médico $10, $5. Eso hoy no existe. Hoy en Caracas la consulta promedio está en $50. Obviamente hay sitios donde puede estar mucho más alto. Entonces, eso te habla de que también hay una recuperación. Alimentos, salud. El otro sector es tecnología. El despliegue de fibra. Llegó tarde. La fibra, todos, bueno, tenemos gente, amigos, familiares afuera, existía hace años. Nosotros nos daba vergüenza aquí con nuestro internet y afuera la gente volaba. Bueno, aquí llegó tarde, pero llegó. Y ha sido también un elemento súper importante de crecimiento, también de competencia, y le ha dado impulso al sector. Entonces, tecnología es otro sector importante. También en telefonía móvil, porque el gobierno relajó el control de las tarifas y entonces las empresas de telecomunicaciones, en telefonía, sobre todo móvil, las tres que ya conocemos, empezaron nuevamente a invertir porque empezaron a ver una recuperación en su tarifa. Entonces, tecnología, alimentos, salud, tecnología. Luego tienes comercio, porque es obvio, ¿dónde comercializas los alimentos y las medicinas? Tiene que haber un sitio donde se vendan. Entonces, la actividad comercial, ¿verdad? Sobre todo en establecimientos ligados a estos dos, lo que son supermercados y farmacias. También ha habido un crecimiento enorme. Fíjate, en Caracas la competencia en cadenas de supermercados es interesantísimo y con muy buenas propuestas de valor, y también en el interior. Entonces es otro sector. Ese es el cuarto sector. Y el quinto y último, para hablarte de los 5, servicios profesionales. La gente descubrió que le iba mejor. Eso tiene otras consecuencias, pero trabajar por su cuenta que estar en una oficina. Tú ves hoy que un mecánico, que un plomero, que un reparador de aire acondicionado gana mucho más que alguien que esté 8 horas en una oficina. Entonces, los servicios profesionales también han crecido. Y hay un factor que ayuda a los servicios profesionales. Yo siempre pongo este ejemplo cuando doy una conferencia para que la gente lo entienda. Cuando tú vendes, Gabo, que hace franela, una franela, y él sabe de lo que estoy hablando, tienes que competir duro con el importado, sobre todo de China, que viene extremadamente barata, ¿verdad? Baratísimo. Y que la gente dice: yo no me voy a comprar una franela de Gao, por muy reciclada que sea, porque es más cara que una china. Ese es un tema que tiene el productor nacional de textil, de alimento. Pero si yo te digo a ti, Chola, en Valencia hay un tipo que corta el pelo y te cobra $5 más barato que tu barbero de aquí. ¿Qué sentido tiene eso para ti? Ninguno, porque tú no vas a invertir tiempo, gasolina, dinero para que te corten el pelo. Entonces, en servicios, la sustitución es más difícil. Te pongo otro ejemplo, el psiquiatra. Tú tienes 10 años viéndote con tu psiquiatra, tratando tus frustraciones, tus problemas. El psiquiatra te aumenta la tarifa, tú te vas a cambiar. Después que ya el tipo te conoce. Entonces, ¿qué quiero ejemplificar con esto? Sí. Los que ofrecen servicio han tenido más capacidad de ajustar sus tarifas que el que vende un bien que sí compite con el importado. Por eso servicio también es un sector que ha crecido. Esos son los 5 ganadores. Okay. Pero un país, fíjate que aquí yo no nombré
industrias, más allá de alimentos o salud, metalmecánica, construcción, un sector fundamental porque es altamente empleador, es intensivo en mano de obra. No El está turismo, por ejemplo, con las turismo, posibilidades donde que tenemos tendría el mismo Venezuela. sector petroquímica, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente, con estos 5 sectores, valoro mucho que estén, es interesante, pero es insuficiente. Fíjate que aquí la palabra clave es lo limitado del crecimiento de Venezuela. Es insuficiente para que arrastre todo el país. Son sectores cuyo efecto multiplicador sobre la economía es muy limitado. Asdrúbal, ya voy a aprovechar casi que a título personal, pero recomendaciones para emprendedores que se están arriesgando, que tienen 1 o 2 años con distintas empresas, cómo surfear esta situación que tenemos hoy de tanta incertidumbre y con, por ejemplo, el tema cambiario o todas las... Mira, yo sí creo, por diferentes estudios, que el emprendedor en Venezuela tiene un hándicap, que es poca formación. Eso no lo digo yo, hay estudios de la CAF, de entidades financieras privadas que han trabajado el ecosistema emprendedor. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente la manera de abordar lo que tú señalas es, si bien tengo una idea, tengo un sueño, tengo que acotarlo. Tengo que tener un cable a tierra. Entonces, yo creo que un elemento central de cualquier emprendimiento es lo básico. ¿Qué es lo básico? Mi plan de negocio, mi plan financiero, mi estudio de mercado, mi estudio de demanda, entender bien a lo que estoy jugando. Usted va a vender franelas recicladas. Bueno, intenta determinar quién es tu consumidor objetivo. Hay un grupo, probablemente un porcentaje de la población, que es sensible al tema del reciclaje, que es sensible a marcas no masivas, que es sensible a diseños más exclusivos. Y probablemente tú lo que tienes que hacer es identificar ese nicho, dónde está y trabajar eso. Eso es como ponerte un ejemplo. Y con ese caso de las franelas, nosotros empezamos pensando que nuestro mayor comprador era un usuario normal, una persona con esa sensibilidad ambiental, pero terminaron siendo las empresas más grandes que están más conectadas probablemente con las tendencias internacionales, con valores internacionales, y nos compran mucho, por ejemplo, franelas recicladas para sus empleados. Ese elemento es importante. ¿Qué noto yo muchas veces cuando trabajo o hablo o se me acercan emprendedores? Que hay improvisación. Tienes una idea y ya. Entonces tú dices, no, bueno, sí, yo creo que esto va a estar bien. Ajá, pero tú me diste eso. Tú, de verdad, por ejemplo, típico de alguien, quiero montar una venta, un restaurante. Eso es muy típico. Bueno, abren y cierran en Caracas. ¿Dónde lo vas a montar? Es una pregunta fundamental. No, un restaurante no funciona en todos lados. También qué tipo de restaurante, qué tipo de comida. Es más una comida masiva, una hamburguesa, tienes mucha competencia. ¿Qué factor diferenciador le vas a meter? ¿Cómo va a ser tus precios? ¿Cómo es la competencia alrededor tuyo? ¿Cuántos restaurantes van a haber alrededor del que tú estás montando? ¿Cuántos venden algo similar a ti? ¿Cuánta gente estimas que pueda ir? ¿Cuánta gente va a repetir? Que ese es un factor importante en un restaurante. No es tanto cuánta gente va, sino el recurrente. Claro. Entonces, todo eso es previo al concepto. Entonces, a mí me impacta mucho porque veo emprendedores que están dispuestos a invertir 100, 120 mil, 150 mil dólares en una idea, pero un estudio de mercado que te puede costar, no sé, el 3%, 5% de eso, te parece muy caro. Entonces yo digo, wow, no tienes allí la equivalencia de lo que significa perder toda una inversión de 150 mil por no pagar 5 mil, 6 mil en un estudio de mercado o en un plan de negocio que te permita acotar lo que estás haciendo. Entonces yo sí creo que aquí hay muchas oportunidades porque este es un país donde está todo por hacerse, pero tienes que medir muy bien dónde vas a entrar, dónde vas a hacer. Yo lo he visto en muchos casos. Fíjate, te voy a hablar un caso de un negocio que yo conozco. 2, rápidamente. Uno es una venta de productos de vasos para café, para Cuando esa persona se me acercó y me dijo que esa era su idea, yo al principio fui muy escéptico. Yo le dije, mira, yo no lo veo muy viable porque es que aquí la gente está en el chasis.
La gente no tiene plata para estar comprándose vasitos y cosas. Bueno, resulta que el hombre estudió su cosa, hizo sus estudios, determinó bien dónde está. ¿Cuál era su elemento diferenciador? Sus vasos son personalizados, los personaliza rápido, les pone mensajes para los cumpleaños, para los días de la madre. Ha sido un boom. Ya van por 4 tiendas. En un rubro que no es prioritario. Pero él entendió con claridad su mercado, entendió sus precios, cuál era su oferta, su factor diferenciador. El segundo, una marca también que ha crecido mucho en términos de cuidado personal, y lo mismo, entendió que él tenía que competir en la base con precios bien competitivos y destronó a líderes del mercado. Entonces, en la medida que tú entiendas bien dónde te estás metiendo y tengas una oferta que sea, vamos a llamarla de alguna manera disruptiva, diferente, te puede ir bien. En la improvisación es, a mi juicio, donde está la falla. Y Venezuela, en estas condiciones que estamos hablando, que es un país, como lo estamos viendo, muy particular, la improvisación se paga caro. Bueno, ya para ir cerrando, Asdrúbal, te agradezco mucho. No, la vale, verdad usted, es ha sido una buena conversa. Siempre te escucho y siempre aprendo y digo, concha, le tengo que hacer esto. Son siempre buenos consejos que das. ¿Qué consejos le puedes dar al ciudadano común, no al emprendedor? Digo, a cualquier persona que nos está escuchando y que está preocupado. Me gustó eso que dijiste, que no te gusta ser profeta del desastre. Creo que es una realidad que no estamos bien, es una realidad que la economía está en un proceso bien complejo, pero bueno, estamos aquí, hay que sobrevivir, hay que resistir, y a mí me gusta también ver el futuro, digamos, con optimismo para generar las oportunidades que necesita el país para salir de esto, que en mi caso particular creo que eso pasa por un cambio político, o sea, creo que eso es fundamental para que la economía pueda crecer, pero bueno, mientras ese cambio no termina de concretarse, Dios quiera que se concrete pronto, pero mientras no termina de concretarse, ¿qué consejo le puedes dar a una persona para protegerse, digamos, desde el punto de vista económico? Mira, hay varias cosas. En primer lugar, y es un consejo no económico, pero en economía la psicología y el bienestar emocional es súper importante. Porque cuando tú no tienes equilibrio emocional, nublas tus decisiones económicas. Entonces es muy importante cuando estamos decidiendo cosas trascendentales, como por ejemplo, en qué ahorro, en qué invierto, me quedo en Venezuela o me voy, que trates de decidir con criterios más racionales que emocionales, porque son decisiones que tienen trascendencia en un momento. Si yo estoy pensando en comprarme un carro, vamos a empezar por ahí, alguien que pueda estar pensando eso, usado o no, tengo que pensar bien lo que voy a hacer, porque es una cantidad de plata que a lo mejor a mucha gente le costó ahorrar o reunir. Lo mismo una casa o lo mismo irte. Hay gente que ahora está pensando en irse. Es altísimo el porcentaje. Pero no todos nos podemos ir. Ni tienes tampoco capacidad de estar o de mejorar necesariamente tus condiciones afuera. Tienes que evaluar bien. Yo nunca le voy a decir a nadie, quédate o vete. Eso es una decisión personalísima. Pero lo que sí le digo a la gente cuando me pregunta eso es, siéntese y evalúe. ¿Dónde va a estar? ¿Cuánto dinero tiene para resistir? ¿Qué contactos tiene en ese país? ¿Usted tiene hijo? ¿No tiene hijo? Las decisiones son totalmente diferentes. ¿Dónde va a estudiar? ¿Qué edad tiene usted? ¿En qué puede trabajar? Tiene por lo menos 6 meses para cubrir sus gastos mientras se instala. Todo eso son cosas en las que tienes que pensar para tomar una decisión de ese tipo. Entonces, el primer elemento es tratar también de ir al equilibrio emocional. Entender que hay cosas que dependen de ti, que están bajo tu control y que a mi juicio son en esas en las que te tienes que centrar, porque son las que tú puedes cambiar, y hay otras que no dependen de ti, que te afectan, que tienes que entenderlas, pero sobre las cuales tu poder de decisión son extremadamente limitadas. Ese es un primer elemento. Luego, bueno, creo que es muy importante en un país como Venezuela ser muy disciplinado financieramente. Y eso cuesta. Eso es más hábito que técnica. Es decir, tú te puedes saber la técnica, pero es más autodisciplina.
mucha autodisciplina. ¿Y eso qué implica? Bueno, como son momentos complicados donde no tenemos todavía mucha claridad, tenemos que cuidar muy bien en qué gastamos el dinero. Entonces, bueno, mira, si yo tengo un presupuesto, la mayoría del país lo tiene limitado porque depende de un ingreso mensual más o menos fijo, y quiero generar algún tipo de ahorro, probablemente voy a tener que sacrificar algunas cosas. Entonces eso implica menos salidas a lo mejor a la calle, que me perdonen mis amigos de los restaurantes, pero es parte del proceso, menos idas al cine, menos compras nerviosas. Entonces es importante que la gente también descubra el concepto del presupuesto. Y es sentarte, que a veces no lo hacemos, en entender cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, cuáles de esos gastos son recurrentes, es decir, cuánto gasto en mercado, cuánto gasto en electricidad, en servicios, dónde puedo ahorrar. Porque a lo mejor estoy comprando cosas que no son necesarias. Estoy pagando una televisión por cable, pero ya yo lo que hago es ver todo en aplicativo. Streaming, pues. Entonces no tiene sentido gastarme $20, $30 en ese servicio. Estoy pagando un gimnasio, pero no voy, ¿verdad? Estoy comprando unas marcas, estoy pagando unas marcas de productos y a lo mejor puedo conseguirlos más baratos. O sea, el ahorro, la gente... Cuando tú hablas, esto va para mucho, ¿no? No me quiero extender, pero cuando tú hablas de ahorro, yo que doy talleres de finanzas personales, todo el mundo te dice, ¿cómo me vas a decir que ahorres si yo no gano lo suficiente? Y eso en esencia es verdad, pero también es una excusa, porque el ahorro no viene... Nunca vas a ahorrar independientemente que ganes si tú no te lo propones. El ahorro es un acto en esencia de disciplina. Claro, pues ganar más y gastas más. Es decidir qué voy a dejar de hacer, y esto es una decisión personalísima, para ahorrar. Yo conozco personas con sueldos muy precarios que ahorran y conozco personas con muy buenos sueldos que no ahorran, porque es disciplina. Entonces, eso es un elemento importante. Y la disciplina pasa por conocer tu presupuesto. Entonces, yo te diría que son momentos de ser muy conservador, de ceñirse al presupuesto. Otro elemento importante, si usted tiene capacidad de generar ingresos extra, hágalo. No es lo ideal, yo lo sé. Yo lo sé que en un país normal tú deberías tener un trabajo y vivir de tu sueldo y tener espacio para el esparcimiento. Pero Venezuela no es un país normal. Y generalmente un solo trabajo en Venezuela no te va a garantizar toda la satisfacción de tus necesidades. Por eso también es muy importante que la gente, si puede, no todo el mundo puede, desarrolle otras habilidades. Y eso pasa por, bueno, mira, a lo mejor soy bueno haciendo tortas, entonces puedo desarrollar esa habilidad. A lo mejor soy bueno enseñando idiomas, entonces puedo desarrollar esa habilidad. A lo mejor soy bueno diseñando ropa o haciendo cosas. En la medida que tú puedas generar más ingresos, o a lo mejor yo trabajo en una empresa, pero tengo conocimientos muy sólidos de plomería, entonces los fines de semana puedo trabajar de plomero. A lo mejor trabajo en una empresa y tengo mi carrito, y a lo mejor los fines de semana me puedo meter en un aplicativo y hago carrera. Genero ingreso extra. Es más, usted puede asumir, si puede, que parte de esos ingresos extras sea su ahorro. Son cosas también para pensar. El otro elemento que me gustaría también señalar es la importancia de el networking, la comunidad. No somos seres aislados, y yo creo que también esto pasa por integrarnos en nuestras comunidades vecinales, tejer redes de solidaridad que ayudan muchísimo, ¿no? Y lo vemos mucho en diferentes zonas, y eso es importante también, ese fortalecimiento de la sociedad civil, de como ciudadano, tejer y potenciar esas redes. Entonces yo te diría, ser conservadores, ser disciplinados, buscar generar ingresos extra y establecer redes y tejido social, para mí son elementos importantes hoy de los ciudadanos Gracias. Bueno, muchas gracias. No, vale, gracias. La verdad que un súper programa tuvimos. Sí, muy bueno. Muy No, chévere. gracias. Y bueno, nos despedimos de todos los que vieron el programa completo. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y bueno, estar Esquina pendiente. Idea, ¿no? El canal. Esquina Idea, sí. Esquina Ideas, también en TikTok y en Instagram. Y bueno, nos pueden seguir por ahí también para seguir en contacto de los próximos invitados. Muchas gracias. No, a ustedes. Gracias.